Circular Derecho para no caer en curva, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Le quité la palabra a Jesús Becerra, académico del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Jesús. Hablábamos del abogado defensor de oficio, sí, dentro de los operativos que podría ser una... Pues indudablemente, digo, si estamos hablando de una sanción privativa de la libertad, pues dentro de la esfera jurídica del gobernado, cuando se está de por medio de la libertad, pues se debe de cumplir con toda esa serie de presupuestos que tanto en el sistema interamericano como en el ámbito mexicano, pues se habla de necesidad de la defensa y de alguien que te asesore. E incluso voy más allá. ¿Qué pasa cuando viene una persona con discapacidad que tiene problemas de comunicación? Me voy a un extremo, ¿no? Claro. ¿Hasta dónde puede llegarse para el caso de la igualdad y el acceso a la justicia y la debida defensa y el debido proceso? Un indígena, que en nuestro país hay 12 millones. Y en nuestro estado sabemos que les gusta la copita también algunos. Y además, ¿no? En nuestro estado hay cerca de 40,000 personas, los de tránsito y los que residen en nuestro estado, que no son poquitos tampoco. Claro. Entonces, ¿qué hacer cuando va una madre de familia que viene con las amigas y lleva sus hijos? También, ¿qué vamos a hacer para el caso de proteger a los menores? Entonces, es un tema muy álgido lo que tú preguntas, y lo que esta persona y este jurista te comentó, pues no está tan descabellado. Porque si no dices, estamos discriminando, ¿por qué si en una cuestión penal hay quien te asesore y acá no? Porque además, incluso para efectos del amparo, en el fondo, cuando tú dices tuvo el debido proceso porque tuvimos hasta un defensor de oficio, podría ser conveniente. Pudiera ser. A ver, Oscar. Pudiera ser. Y bueno, ya te daré otros detalles en relación también a las sanciones, que es importante. Ahorita regresamos a la multa, también mencionarlo. Para que no se me escape, Oscar, en ese tema. A ver. Bueno, de entrada sí está garantizado el derecho de audiencia de las personas porque pueden designar testigos. Ellos pueden argumentar ante el juez calificador lo que a su derecho convenga, y posteriormente en el caso de que sea... Vamos a dividirlo en dos, porque recordemos que son tres tipos de sanciones. La primera, que es una sanción económica, económica fuerte. La segunda, que es un arresto administrativo, el menor, de 12 a 24. Y la tercera, que es un arresto administrativo, el mayor, de 24 a 36. Las sanciones administrativas, las infracciones, los folios de notificación de infracción son recurribles. Pueden presentar inconformidad. Ahí es donde se inicia el procedimiento. Por lo tanto, ellos podrán interponer ante la Secretaría de Movilidad, en el área de inconformidades, sus medios de defensa para que sean procedentes o no, dependiendo de la argumentación que den, sus opciones legales que tenga. Y podrá quitárselo o tendrá que pagarlo, primero. Ahora, ¿pueden impugnar los resultados del alcoholímetro? Son calibrados, tienen todos los elementos de técnica jurídica, pero sí como cualquier elemento técnico, como cualquier pericial en cualquier procedimiento, podrán ser recurribles. Esto es indiscutible. Porque es parte del proceso, como son parte de los procesos todos los demás. En los otros dos casos, que hablemos de retenciones, se les garantiza su derecho de audiencia cuando señalan sus testigos, cuando expresan lo que a su derecho convenga, y en el caso de ser remitidos, tendrán el derecho a una defensoría, como suele suceder en todos los actos jurídicos en los que incide, sea en materia penal como en la materia administrativa. Muy bien, ¿y vas a comentar algo más, Jesús? Sí, incluso lo que comenta, fíjate, esto me viene a la mente algunas cosas, fíjate, y lo menciona bien, la explicación de un jurista, dice, la sanción administrativa va, pero el procedimiento iniciará para que tú te defiendas y a lo mejor no se te aplique. Pero a mí ahí sí se me hace un poco injusto, porque cuando damos al otro salto de la privación de la libertad, ya se te priva la libertad. Y ahí sí el procedimiento no ha iniciado. O sea, ahí se te priva la libertad. No sé, y aprovechando que se es injusto, ¿por qué si la medida económica sí se te permite objetarla y hacerla, y tu libertad en ese momento se te priva cuando das el otro salto a la otra sanción? Porque efectivamente tú dices, hay una primera sanción, la cuestión económica, patrimonial. Sí, porque quedó expreso en la ley que es conmutable. Y es conmutable. Y luego das al otro salto y dice, va a haber un procedimiento, incluso lo prevén para hacerlo. Pero en el caso de la libertad... Que debería ser el bien mayor, ¿no?
Digo, todos son importantes. Todos son importantes. Todos Sí, son aquí la importantes. cuestión- Pero ¿no será un acto de discriminación de la ley? ¿Por No, qué a porque este está- sí y a este que está de por medio la libertad? No. Aquí los razonamientos son muchos. Sí. Y lo que nosotros siempre hemos dicho es, tienen su derecho a inconformarse o a defenderse, como todos lo tenemos. El programa preventivo, si tú le permites a esa persona continuar en ese momento manejando, necesariamente va a tener, en ese momento o en cualquier otro, va a generar un accidente, para sí mismo o para otros. La medida es precautoria, definitivamente. Y en ese sentido es que al entregarle tu acta de notificación de inicio de procedimiento es cuando podrás defender o podrás expresar lo que tu derecho convenga. Aunque aquí, fíjate, voy a poner el ejemplo del caso español. Yo comparto, es una medida preventiva y digo, me asumo y lo aplaudo, pero vamos a hablar de la proporcionalidad de la medida. Es correcto, no debes de dejarlo, yo lo comparto, pero ¿qué pasa en el caso? Porque voy al caso categórico español, se me hace un ejemplo pedagógico, porque dice, se inmoviliza el vehículo por 12 horas y la policía tiene la opción de llevarlo incluso a su casa. O dice, se va a un lugar seguro donde no provoque un accidente, se inmoviliza el vehículo, le ponen sus candados que ellos tienen, se inmoviliza el vehículo. No hay sanción económica, pero sí le quitan puntos para efecto de su licencia. Y aquí voy precisamente a un término en derecho que se llama la proporcionalidad de la medida. Constitucionalmente nos habla, y es muy claro, cuando dice la sanción debe ser un salario proporcional al salario, porque tú dirás... Y proporcional al acto que, y se al está, acto. que se está tutelando. Entonces tú dices, aquí no se atentará contra la proporcionalidad, que ya incluso Por lo hay- elevado de las multas, por el te elevado de las multas. Que al contrario de lo que, Sí. de lo que usted está, de lo que el maestro argumenta, los criterios están de tal forma esgrimidos y la jurisprudencia está de tal forma esgrimida que nos permite mantener este tipo de sanciones con el objeto de prevenir por la generalidad del bien común este tipo de acciones. Aquí, pero efectivamente, hablaste un término, el bien común. ¿Qué vamos a proteger? La vida Sí, de todos. de todos. ¿Y será entonces esto una medida recaudatoria? Negativo. Entonces, de ninguna manera. Y no se estará violando cuando dice, y es categórica nuestra Constitución, de un salario mínimo. No, es que aquí va en la conmutabilidad y precisamente es el asunto. La conmutabilidad de la primer fracción o la primer sanción te implica en varias vertientes. La primera, si tienes salario de jornalero, que ese es el término, salario trabajador, mínimo, dice. trabajador, jornalero o trabajador, tú puedes conmutar la pena por trabajo comunitario o por 12 horas retenido. Pero deberás demostrarlo fehacientemente, que sea lesivo, y lo había comentado, recordarás en el pasado programa, que sea lesivo a tu patrimonio, entonces podrás inconformarte, presentar tus medios de defensa y ante esos medios de defensa, comprobando efectivamente que es lesivo para tu patrimonio, podrás conmutarlo. Pero- Por lo tanto, ahí se garantiza el principio de Pero proporcionalidad. hablando, efectivamente, desde términos constitucionales, nuestra Constitución no da esa discrecionalidad. Entonces, nuestra ley estará yendo más allá de la tasa constitucional que nos dice ¿Qué dice la Constitución el específicamente? artículo 21. ¿Qué dice? Ya lo dijo él. La proporcionalidad del principio de proporcionalidad habla de que no podrás ser sancionado más allá de la acción que cometas ni más allá de lo que puedas pagar. Lo que dice el 21 constitucional, categóricamente, Y si tasado. tú pones una multa de 13,000 pesos, ¿tomaste en cuenta estos criterios? Tengo que hacer una pausa, me respondes después de la misma, porque estamos llegando, pues ni modo, a la última parte del programa. Van a ser las conclusiones y todavía tengo varias preguntas que hacer. Ahora que hicimos una pausa y me dejaron hablar. Una pausa.